Yo me quedo trabajando con Javier Hernández Bonet y con Camilo Montoya. Entra Don Gediondo, luego entra el profesor Salomón, luego entra Salma Osejo y organizamos un equipo. Bienvenida, Marcela Sarmiento, a este espacio en pulso.com. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te va? Nos alegra mucho, de verdad, verte nuevamente. Lo bueno de la tecnología, Jenny, es que estamos en este plan y que podemos estar con todos, ¿sabes? Los seguidores de pulso.com y que sepan que, aunque esté lejos, siempre estoy con el corazón en Colombia. Marce, cuéntanos primero cómo fue tu infancia en esa Barranquilla tan hermosa. La más linda del mundo, una infancia preciosa, una infancia además bastante barranquillera, bastante de amiguitos en la cuadra, de montar bicicleta en la cuadra, de disfrutar del carnaval de Barranquilla, ¿sabes? Como de todas esas alegrías que tiene esa ciudad y que por eso la recuerdo con tanto cariño. Fue muy linda mi niñez. Ya la adolescencia, ¿cómo fue también? Ya ahí pasas a También fui Medellín. para Medallo. ¿Y Sí, cómo ya fue ahí Medallo? Porque es que mis papás se divorciaron y mi mamá era paisa. Entonces, bueno, cuando las familias se divorcian y se separan, pues hay que tomar esas decisiones tan difíciles y yo me fui a vivir a Medellín con mi mamá y ya pues muy arropada por la familia de mi mamá y fue muy linda. Fue súper linda también mi adolescencia, pero fue una adolescencia que estuvo marcada años 90 por el tema de Medellín, de muchísima violencia en las calles de Medellín, pero que no hicieron que yo no quisiera esa ciudad como la quiero, o sea, la quiero muchísimo. Mis grandes amigos y mis grandes amigas, por supuesto, del colegio y de la universidad inicialmente, muchos de ellos están en Medellín, son de Medellín y mi familia sigue siendo muy numerosa y está en Medellín, ¿no? Y el acento no se te pegó nada. Hubo una época que se me pegó, pero ya después eso pasó. Pero sí hubo una época, obvio, imagínate, 24 horas uno rodeado de paisas, pero mira, lo chistoso es que yo comencé mi carrera en Teleantioquia. O sea, siendo costeña, Teleantioquia me abrió sus puertas. Así que yo quiero mucho Teleantioquia por eso, y Medellín por eso. ¿Y cómo fue tu proceso en Teleantioquia y ya después pasar a Caracol, no? No, ni siquiera Caracol. No, imagínate, Jenny, estamos haciendo remembranzas. Yo estaba en la Universidad Bolivariana, empecé a hacer mis primeros pinitos ahí como en el canal de la universidad y luego me fui para Teleantioquia, hicieron unos castings y yo me metí en los castings y empecé a trabajar en programas, en magazine, luego hice otro magazine y luego reemplacé a Ana María Hoyos en un programa que ella tenía de concurso y como que ahí empezó mi vida en la televisión. Y luego, cuando estaba como en la mitad de la carrera en la universidad, tomé la decisión de irme a Bogotá y a trabajar en Televisión Nacional y empecé a trabajar, tuve la suerte de empezar a trabajar en el Canal 1 en un programa que se llamaba Todo Que Ver. Después me fui para el Canal A, para RTI Televisión, para hacer un programa que se llamaba El Día 7 AM. Y del día 7 a.m. me fui para trabajar, bueno, trabajé en algunos formatos que tenía en aquel entonces en RTI, también en vivo, que también hice cosas en vivo, y luego ya me llamaron para empezar el programa de las mañanas del canal Caracol. En aquel entonces ya se habían convertido en el canal Caracol y todo esto. Me fui a trabajar con J. Mario Valencia y a dirigir la oficina de comunicaciones del canal Caracol, que estuve dirigiendo durante mucho tiempo. Súper, y bueno, y ya llegas a Caracol a día con el primer día a día. Exactamente, con J. Mario, luego se va J, me quedo yo con... ¿Y cómo fue ese año con J? Maravilloso, fueron 2 años, si no me equivoco. Lindísimo, porque J era un super maestro y J fue una persona muy importante para mí y fue una persona muy importante para mi carrera como presentadora de las mañanas en el canal Caracol, porque empecé con él y él me llevaba mucha ventaja de trabajo. Así que yo le debo muchas cosas a Jota, lo recuerdo muchísimo, con mucho cariño. Y bueno, yo creo que después de eso, cuando ya Jota se va para RCN, si no me equivoco, y esto, yo me quedo trabajando con Javier Hernández Bonet y con Camilo Montoya. Entra Don Gediondo, luego entra el profesor Salomón, luego entra Salma Osejo, y organizamos un equipo que fue un equipo que pues hizo historia, ¿no? Y que pasamos muy rico haciendo. ¿Y cómo fue esa época para ti? ¿Cómo la recuerdas? Lo recuerdo con mucho cariño, fue muy importante para mi carrera estar ahí. Conocí muchas personas muy especiales,
La gente tuvo la oportunidad de conocerme desde muy temprano en las mañanas, de ver un programa muy honesto, porque en las mañanas a esa hora lo único que se quiere es no, honestidad y se quiere naturalidad, entonces fue muy bonito. Hace poquito te reencontraste con Camilo y que hubo una foto muy bonita y muy especial, un Encontré con antes y un después. Me reencontré con Cami porque yo estaba haciendo unas entrevistas de un proyecto que Camilo está haciendo aquí en Estados Unidos como productor general. Ajá. Y por cosas de la vida llegué allá invitada y cuando lo veo nos tomamos la foto, nos abrazamos y me dijo, mira esta foto, le dije, "Bueno, vamos a hacerla igualita". Y nada, vive aquí, trabaja muy bien, le va muy bien en Estados Unidos como productor y bueno, también ha hecho muchas cosas frente a cámara, ahora ya últimamente más como productor. Entonces, bien, bien, bien. ¿Cuántos años estuviste en día a día ahí? Como 5 en día a día y 2 en RTI. En las mañanas como 7 años. Luego ya me vengo para Estados Unidos y en Estados Unidos estoy durante un tiempo más como dedicada a Paulina, mi hija, y luego ya nos vamos a vivir a España con Alejandro y trabajé en España lo que podía porque Alejandro trabajaba en esta compañía tan grande de radio y pues era un poco conflicto de intereses que yo también trabajara en esto. Entonces empecé a trabajar como por los laditos escribiendo para el Huffington Post, escribiendo algunas entrevistas que hice para el periódico El País, escribiendo para otros portales que había en aquel entonces y haciendo muchas cosas de relaciones públicas y esto. Ya cuando me devuelvo para acá, para Estados Unidos, en el año 2016, que es cuando fallece Alejandro, empiezo a trabajar para la cadena Univisión, donde todavía trabajo. Bueno, y ese proceso para ti, por ejemplo, de lo de tu esposo, ¿cómo fue para ti ese proceso? Claro, a ver Jenny, pues es una historia conocida, realmente es de dominio público el hecho de que Alejandro se había venido a vivir aquí, a trabajar aquí como presidente de Univisión Radio y sorpresivamente pues sufre un infarto, se muere y toca nuevamente pues empezar a organizar la vida y a reconstruir un poco la vida y a reconstruir un poco la familia y yo decidí quedarme en Estados Unidos y entré a la cadena Univisión a trabajar. Posterior a la muerte de Alejandro entré a trabajar en Univisión Televisión y desde ese momento pues trabajo para un programa que se llama Despierta América, que es un programa, un morning show, es el show de las mañanas de la cadena y la verdad pues ha sido un proceso muy largo, ha sido un proceso que no ha sido fácil, pero ha sido un proceso que yo he asumido pues con entereza y con el ánimo de salir adelante y sacar adelante a mis hijas, porque pues no estaba yo sola, yo tenía 2 hijas pequeñas y la idea era por supuesto que la familia sobreviviera a esa pérdida, ¿no? ¿Y cómo afrontas tú ese duelo con tus hijas a tu lado? ¿A quién te aferraste de pronto en este proceso, en estos años? Yo creo que tal vez a ellas y a la promesa de una familia y a la promesa de muchas cosas que uno se hace cuando arma una familia y abandonar esas promesas y abandonar todos esos sueños y esas ilusiones, pues no estaba dentro de mis planes, ¿no? Entonces, mi proceso fue, creo que apegarme a mi familia, apegarme a lo que había construido, apegarme a las cosas que estaban construidas y de esa manera, ¿sabes?, salir adelante. ¿Cómo ha sido para ti también ser colombiana en un país como Estados Unidos y salir adelante también con tus hijas a pesar de un duelo y estando en una de las cadenas muy importantes también en Estados Unidos? Como todos los que emigramos y como todos los que nos vamos, pues es siempre también un reto muy grande, ¿no? Porque ser inmigrante no es llegar y encontrar las cosas hechas a tus medidas. Tienes que hacer de tu vida, ¿sabes?, a la medida de lo que encuentras y un poco tratar de luchar y hacer las cosas que quieres y que te propones, ¿sabes?, respetando un entorno y entrando a un entorno en el que, ¿sabes?, en el que eres precisamente una persona ajena. Pero ha sido una experiencia muy bonita. Estados Unidos es un país que ofrece muchas cosas, es un país que ofrece, digamos, la capacidad de crecer, de aprender, de compartir con otros profesionales y eso ha sido lo que me ha pasado en Univisión, ¿no? Yo me fui, pues la verdad, hace muchos años de Colombia. Estando por fuera he podido aprender muchas cosas, no solamente en Estados Unidos, sino en España, que es un país que quiero mucho y en el que tengo muchísimos recuerdos, memorias y muchísimos amigos, al que voy permanentemente de visita. Yo creo que quienes hemos tenido el privilegio de poder vivir aquí o allí o de viajar,
pues lo encontramos muy, muy enriquecedor. Marce, ¿y tus hijas qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Quieren ser periodistas igual que Mira, nosotras? les gusta mucho todo este tema, han vivido desde muy chiquiticas el tema de la radio, en esta casa siempre ha habido micrófonos, cámaras, luces, y si no era aquí era en el estudio, ¿no? En el estudio de radio el papá las llevaba desde muy bebecitas cargadas, ¿sabes? A compartir con él. Su abuelo fue una persona que también se dedicó a la radio, su tío se dedica a la radio. La hija mía, la mayor, Paulina, tiene 21 años, ya es mayor y ya se va a graduar de la universidad, está estudiando Relaciones Internacionales. Y mi hija menor, Florencia, tiene 15 años y está en el colegio, está en high school, está en bachillerato. Okay. Bueno, y nos une también acá esta conversación de que vas a lanzar próximamente un podcast, porque el tema de lanzarte en esta nueva era, como quien dice, digital. Pues mira, la verdad porque creo que es una forma muy, muy especial e íntima para compartir con la gente, ¿no? Y siento que esa era una manera muy bonita de yo contar una historia que tal vez mucha gente conoce, que es la historia personal del duelo y de la pérdida y de la ausencia de Alejandro, y quise hacerlo invitando a 5 personajes que también han vivido en primera persona un duelo. Y a partir de eso y de que ellos aceptaron estar en el podcast, pues se creó una muy linda conexión y conversaciones sobre el duelo y sobre lo que queda tras una pérdida. ¿Quiénes serán estos invitados? ¿Cuándo empezará? ¿Dónde lo podemos escuchar? Por ejemplo, la plataforma favorita que tú tengas, si tienes Spotify, si tienes Apple, si tienes, sabes, otra, estará en YouTube, estará en marcelasarmiento.com, que es mi página, y de allí pues podrás encontrar los links para encontrarlo en donde tú quieras. Y como te cuento, el tema es precisamente sobre el duelo, se llama Después del Amor, el podcast, y Después del Amor tiene mucho que ver precisamente con esas cosas que quedan cuando alguien se va, una persona que tú quieres, y quedan muchas cosas allí en el espacio, porque se va la persona, desaparece físicamente la persona, pero quedan muchas otras cosas que has construido con esa persona. Entonces el podcast se llama Después del Amor. ¿Y podemos hablar de personajes que estarán en ese podcast? Sí, claro. Mira, es un podcast que es de 5 episodios. En cada episodio hemos decidido tener un profesional, digamos, de diferente índole. Empiezo con una escritora que se llama Rosa Montero, que es una escritora española, que ha escrito una obra hace ya algunos años que se llama La ridícula idea de no volver a verte. Luego tengo a un invitado a un actor y comediante mexicano que se llama Héctor Suárez Gómez, que es el hijo de Héctor Suárez, un célebre comediante mexicano. Luego estará un colombiano que se llama Daniel Samperospina, que es un periodista y que también es una persona que se dedica a la comedia y que tiene un canal de YouTube con mucho éxito, que escribió una columna muy linda sobre la muerte de su perro Serafín, que hace parte también del duelo de muchas personas, perder a una mascota. Luego continúo con otra colombiana que se llama Piedad Bonet, que es una gran escritora y poetisa colombiana, que escribió una obra que se llama Lo que no tiene nombre, dedicada a su hijo, o en la que cuenta la historia de su hijo Daniel. Y finalmente cierro con otro periodista, un español, que se llama Jordi Évole, que tiene mucho éxito y que le hizo una entrevista a su gran amigo Pau Donés, el vocalista de Jarabe de Palo, que esa entrevista se convirtió en un documental. Y entonces a partir de ese documental pues queda como un legado de lo que fue esa despedida con su amigo, y entonces esos son los 5 personajes. Son muy, muy especiales, son todos además personajes muy honestos, personajes todos muy inteligentes, personas que están hablando acerca de la ausencia y de la muerte desde una perspectiva interesante, y estoy muy contenta. ¿Vas a tener de pronto otros personajes más adelante que de pronto te escriban y te digan quiero estar en tu podcast? Inicialmente yo hice esta primera temporada con 5 personajes porque yo trato las 5 etapas del duelo, y entonces posterior a eso pues no sé, pero inicialmente digamos que esto es lo que quiero aportar con estos 5 personajes. ¿Y cómo ves la televisión acá en Colombia, los magazines, los noticieros? ¿Cómo los has visto tú desde esa otra parte? Tienen el toque colombiano que tanto y que tan buena escuela es, ¿no? Porque Colombia es una gran escuela de televisión
es una gran escuela, todos los profesionales que estamos allí y que estábamos ahí, que empezamos allí, nos deja ese buen sabor, ¿no? Y ese buen sabor de habernos criado en la televisión, en mi caso, y en la radio colombiana, que es muy especial. Cuando uno sale, nuestra labor y nuestro trabajo y el hecho de ser colombianos tiene un sello muy importante que yo mantengo como muy cerca de mí, muy profundo en mí, y es lo que yo soy, ¿no? Yo soy una mujer colombiana que va por el mundo haciendo las cosas como una colombiana. Muchas gracias por estar en esta entrevista, Marce, y pues una invitación a que no nos perdamos tu podcast. No se lo pueden perder, váyanse a su plataforma de podcast favorita, lo pueden escuchar, pueden ver de primera mano mi historia además a través de conversaciones con personajes muy interesantes, con gente muy interesante. Está disponible en marcelasarmiento.com y allí los espero para que me den su feedback, para que me den su reacción y su opinión, y los espero en mis redes sociales @marcelasarmiento en Instagram, @marcelasar en X.